un valor, de tal manera que la matriz es simétrica y tendríamos dos veces, el S12 lo ven dos veces, lo ven arriba de la diagonal de la matriz y lo ven en la parte de abajo y así sucesivamente, de tal manera que eso también reduce la cantidad de constantes elásticas que debemos de conocer. Bueno, ahora, si definimos el estado de esfuerzos en términos de la deformación para calcular los esfuerzos, tenemos la siguiente ecuación que es la ley de Hooke generalizada para los materiales anisotrópicos. Vemos ahí que también tenemos las constantes elásticas y como ya se mencionó, pues se requieren de 36 constantes elásticas, pero al tener simetría en la matriz, se requieren únicamente 21 componentes para tener y poder realizar el cálculo. En este caso, la matriz de constantes elásticas se llama matriz de rigidez, ¿sí? Y está dada por una C. De acuerdo a lo que vimos en la ley de Hooke, donde dice que el esfuerzo es igual a la constante por la deformación, y esa constante es independiente de, bueno, más bien, esa constante depende del estado de deformación. ¿Cómo se llama la constante para la deformación lineal? Se llama módulo de Young. ¿Cómo se llama la deformación cómo se llama la constante para la deformación en torsión? Se llama módulo de corte. Entonces, es por eso que nosotros estamos incluyendo aquí en estas ecuaciones tanto las deformaciones normales, que son las epsilon, como las deformaciones cortantes, que son la gamma. ¿Sí? Y tenemos también los esfuerzos cortantes, que son los sigma, y los esfuerzos normales, que son los sigma, y los esfuerzos cortantes, que son los tau. ¿Ok? Entonces llegamos hasta acá y vimos que era necesario entonces tener esas definiciones. Estas relaciones de esfuerzos, tanto de donde se incluye la matriz de rigidez como la matriz de complianza, es decir, la definición de los esfuerzos en términos de las deformaciones, o las deformaciones en términos de los esfuerzos, que no es otra cosa lo que ustedes lo que hacían en los problemas, que era despejar de acuerdo a la ley de Hooke, dependiendo qué era lo que tenían. Si tenían deformación y conocían el módulo Young, despejaban, podían calcular el esfuerzo. Si conocían el esfuerzo y el módulo Young, nada más despejaban y podían conocer la ley, la deformación. Es lo mismo aquí. La cuestión es que tenemos que conocer las constantes elásticas en todas las direcciones, porque esa es la definición de anisotropía, que las propiedades cambian en todas las direcciones. Y esas ecuaciones entonces las vamos a llamar relaciones constitutivas. ¿Cuándo vamos a utilizar estas ecuaciones? Estas ecuaciones las vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hacemos cálculos en 3 dimensiones de un material pues complejo, anisotrópico, pero para ello ya no haríamos los despejes y los problemas como lo hemos hecho actualmente, sino más bien tendríamos que hacer uso de computadoras, y esas computadoras nos pueden ayudar a evaluar los cambios y evaluar los esfuerzos o las fuerzas que están ocurriendo en un determinado punto de un material completamente anisotrópico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos hacia adelante. Ok. Entonces, en el caso, les decía, pues generalmente lo que se hacen son suposiciones que el material no es completamente anisotrópico. Y la suposición digamos, más radical respecto de un material anisotrópico, pues es el contrario, es decir, un material isotrópico. Nosotros ya hicimos ejercicios, todos los ejercicios que hicimos las clases pasadas fue para un material isotrópico. De tal manera que si aplicamos el concepto de material isotrópico a las ecuaciones constitutivas, nos va a quedar de la siguiente manera. Vean ahí,
como como todas las constantes elásticas, es decir, el módulo de Young, el módulo de Poisson y el módulo de Corte son los mismos en las tres dimensiones, todos los demás serían cero. ¿Sí? Entonces, estos en las variaciones en las otras dimensiones o en las otras direcciones tendrían un valor de cero. Por eso es que nos queda esta matriz. Si ustedes ven, esta matriz es simétrica. Y estaríamos calculando el esfuerzo, la deformación en X, la deformación en Y y la deformación en Z, que son los primeros renglones de la matriz. ¿Se acuerdan de esa parte? Son los tres primeros renglones de la matriz. Y los otros tres, o los tres últimos, corresponden al cálculo, pero de las deformaciones cortantes, donde en lugar de involucrar el módulo de Young y el módulo de Poisson, utilizamos el módulo de corte, que en este caso es G. Y haciendo esa similitud de la ecuación para los materiales isotrópicos, que es este que estamos viendo, de la ecuación 2.22, con la ecuación que está en la parte de abajo, que es la matriz, con la matriz de complianza, podemos ver entonces que si desarrollamos la matriz, ustedes ya se acuerdan cómo se desarrollan las matrices, se multiplica un renglón, una columna por cada renglón y se va desarrollando. Como hay muchos ceros, pues al final de cuentas nos va a dar la ecuación que conocemos para cada una de las deformaciones. La deformación en X, la deformación en Y y la deformación en Z. ¿Ok? ¿Vieron cómo aplicamos la ecuación de la ley de Hooke para un material isotrópico, para un material anisotrópico, es decir, donde todo cambia? Es una ecuación general a un caso específico, que en este caso es que el material es completamente isotrópico, es decir, las propiedades no cambian en las tres dimensiones. Y por eso es que tenemos esas definiciones que corresponden a la ley de Hooke que hemos utilizado, que sería la ley de Hooke para materiales isotrópicos. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Está bien? Vieron que nada más es aplicar el concepto. Entonces, pero eso digamos que fue cuando aplicamos un material, pues que es completamente isotrópico, es decir, todas sus propiedades son iguales en todos lados. Ahora, ¿qué pasaría si nada más tiene propiedades iguales en los ejes? Es decir, en las direcciones de los ejes. Bueno, si ese es el caso, estaríamos hablando de un material ortotrópico. ¿Qué significa orto? ¿Alguien sabe qué significa orto? Por ejemplo, cuando se habla de los ejes ortogonales, ¿qué significa? Corto sería como correcto, ¿no? Como Exactamente. Exactamente. Orto significa recto, es decir, que hay ángulos de 90 grados. Por eso es que utilizamos los ejes ortotrópicos. De tal manera que puede ser que un material tenga simetría con respecto a los planos o a los ejes cartesianos. De tal manera que si esto es cierto, va a haber una orientación de propiedades con diferencias cada 90 grados uno del otro. Y en ese momento se conoce como un material ortotrópico. Ahí tenemos un ejemplo de material ortotrópico, que es, por ejemplo, una fibra que tiene sus hilos acomodados 90 grados uno del otro. Es decir, están alineados con los ejes coordenados. Es el caso, por ejemplo, de una tela. De una tela donde tiene hilos cada 90 grados. Y en este caso, la ley de Hooke, pues no es tan compleja como para un material anisotrópico, ni tan simple como un material isotrópico, sino vamos a tener una complejidad intermedia. ¿Sí? De tal manera que vamos a desarrollar las ecuaciones para este material ortotrópico. Los valores de la matriz de rigidez van a cambiar con los ejes coordenados, es decir, las constantes elásticas de la matriz
cambian con X, Y y Z. Por lo tanto, es conveniente tener las ecuaciones que van a definir este comportamiento. Y para ello se define un sistema que tiene que tiene los ejes X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, que pueden estar alineados con los ejes coordenados o puede que no. Por eso es que les cambiamos la X. ¿Sí? Y de tal forma que nos quedaría que la ley de Hooke para materiales ortotrópicos estaría definido por la siguiente ecuación. Y en este caso estamos hablando de la matriz de rigidez, de la matriz de rigidez, es decir, la ecuación para calcular la deformación en términos de los esfuerzos, y estaría dado por esa ecuación 2.23. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos ahí es que el módulo de Young, estoy hablando de la primera ecuación, lo que vemos ahí es que el módulo de Young en la dirección X tiene un valor, el módulo de Young en la dirección Y tiene otro valor, y el módulo de Young en la dirección Z tiene otro valor. Es decir, tengo 3 módulos de Young distintos, uno para cada dirección. ¿Estamos bien ahí? ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces tenemos un valor para cada dirección. Otra cosa que vemos es que también los módulos de Poisson no son los mismos. Y si ustedes ven el módulo de Poisson en el primer renglón, es en la dirección X perpendicular al plano Y, que es el YX. Y tengo el módulo de Poisson en la dirección X, pero perpendicular a la dirección Z, que es el módulo de Poisson ZX. Y así sucesivamente. La ventaja que decíamos es que el segundo término del primer renglón es igual al segundo término de la primera columna. ¿Sí lo ven? Nada más lo que cambia es bueno, en este caso, por definición debe ser así. Aquí estamos teniendo una diferencia que es con respecto a los módulos y con respecto a los subíndices. ¿Sí los ven? Es decir, el segundo término del primer renglón y el segundo término de la primera columna. ¿Los ven ahí? Es que no tengo yo la posibilidad de señalar. Creo que me voy a salir de la reunión y voy a volver a entrar a ver si ya no tengo el problema con la presentación, porque aquí se me hace un poquito difícil, no puedo señalarles. ¿Les parece? ¿Me permite un momentito, por favor? Sí, profe. A ver, vamos a ver si se arregló. Sí, ya está, ya. Ay, no me aparece. Otra vez. No sé, está teniendo problemas Teams. No, de plano no me deja. No, qué extraño, nunca había hecho. ¿Perdón?
Lo que pasa es que se compartió la ventana donde están ustedes y entonces en realidad por eso podían verlo. Pero déjenme ver si voy a abrir PowerPoint otra vez. Voy a ver. No, de plano no me deja. Bueno, vamos a continuar como lo estábamos haciendo. Ni modo. No es lo mejor porque no me da opción de poder señalar y eso implica pues que sí se dificulta estar que yo les esté diciendo cosas y ustedes no la puedan ver. No, de plano no. Bueno, déjenme volver a jalar la presentación. ¿Cómo les fue de Día de Muertos? Súper cargadísimo de trabajo. Sí. Uy, Sí, ahora bueno, no podemos ir a ningún lado, profe. así estuvieron guardados. Bueno, y ahí les pido me disculpen, no había entendido el performance cuando lo estaban haciendo ya después me regañaron en mi casa. Pero bueno, a ver, déjenme moverme para allá. Vieron que, bueno, que quedamos también ahorita mientras vamos en esto, de modificar las fechas, ¿cierto? Porque estaba programado, ¿para cuándo para cuándo estaba programado el Hoy El el ensayo resumen? Ajá, para el hoy. artículo para hoy. para hoy, pero bueno, lo vamos a reprogramar. Les digo, vamos un poquito atrasados, sé que es algo complicado y yo creo que cuando lo estamos haciendo en línea, eso todavía complica más las cosas, por eso es que yo me gustaba mejor ver lo que yo les estaba señalando, pero pues no hay posibilidades el día de hoy. Pero porque eso sí nos va haciendo un poquito más hacia atrás y hacia atrás, y el tener que detenernos bastante, pues no nos deja avanzar lo que quisiéramos, porque prácticamente pues no hemos tenido pérdida de clases, hemos avanzado bastante bien. Sin embargo, pues se dificulta más en forma no presencial el poder a veces transmitir las ideas porque no los veo, no puedo saber de alguna manera a veces me doy cuenta de forma presencial, pues cuando se les está complicando, cuando es necesario reforzar alguna cosa, pero en este momento pues sí es complejo. Entonces dependo prácticamente de lo que ustedes me digan y me retroalimenten. Entonces por eso a veces, perdón por la insistencia de estarles preguntando si se entiende o no se entiende, pero eso es una parte de retroalimentación para mí, para saber que estamos avanzando y estamos teniendo un, digamos, una captación de la información que se está teniendo. La otra muy importante, yo creo que lo deben de considerar y yo creo que ya se han dado cuenta, es que mucho de las clases y de la información y de lo que es el aprendizaje, en este momento lo deben de realizar por su cuenta. Por eso es que me interesa que lean su libro, vean el libro, leanlo, y es mejor para mí si llegan ya con lectura de la información. Sé que tienen muchas clases, sé que está, como dice usted, muy cargado todo, pero es necesario. Afortunadamente, o dentro de lo malo que le podemos eh, achacar o lo que le podemos dar
a la pandemia, pues es que tenemos un tiempo más o menos grande, pues para darle repaso. Sé que no todo va a ser repaso, ¿no? Y a veces también el encierro es muy complicado y ya, a veces ya nos tiene en un punto donde no queremos ver muchas cosas, pero tenemos que tratar de salir adelante. Es lo único que nos queda y la manera de salir es pues echarle la mayor parte de nuestras ganas, aunque sea complicado. A veces es más fácil sentarse a ver el celular, a veces es más fácil sentarse a ver la televisión, a veces es más fácil estar en la cama y seguir dormido o acostarse temprano, o no lo sé, pero debemos, yo creo que un poquito también dedicarle a esto de nuestra formación como ingenieros. Eh, eh, mm, entonces, sí les encargo que lean su libro, les encargo que traten de hacer los ejercicios nuevamente y sobre todo para que con ello les ayude a reforzar la información que vemos muy rápidamente en la clase. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos aquí. No, este es el de la ley de Hooke de materiales isotrópicos. Ya estamos en los ortotrópicos. Y veíamos entonces que de acuerdo a la definición, miren, bueno, ahí ahorita me acordé de lo que me dijo su compañero, que cuando les compartí esta pantalla, ustedes sí veían el puntero. Déjenme ir para acá. No, no es esta. Es... pero me aparecen ustedes. No me aparece la presentación. Porque aquí sí ven el puntero, ¿verdad? Sí, ahí sí se ve. Pero bueno, no vemos la presentación, es lo malo. Y lo peor de todo es que la volví a perder. Ay, tengo que volver a cargarla. Bueno. Es lo malo de la tecnología, no tiene palabra. Puede trabajar, pues ya ven que no habíamos tenido ningún problema. Todas las clases habíamos estado bastante bien y solo ahorita nos está fallando la plataforma. Bueno, ahí estamos. Entonces ya podemos definir las deformaciones, tanto cortantes como lineales, en términos de cada una de las constantes para cada uno de los ejes. Acuérdense, esto es cuando estamos hablando de materiales ortotrópicos, es decir, aquellos materiales que tienen orientadas sus propiedades en 90 grados con los ejes coordenados. Entonces aquí tenemos la deformación en X. Si ustedes ven, ya no podemos, ¿cómo se dice? No podemos factorizar, porque el módulo de Young ya no es lo mismo para los tres esfuerzos y para las tres direcciones. X tiene un valor, Y y Z tiene un valor. ¿Sí? Lo mismo el módulo de Poisson, antes lo podíamos factorizar y ahora ya no podemos porque cada uno tiene su propio valor. Y tenemos que la deformación cortante también está en términos, como ¿se acuerdan que la deformación cortante no afecta a las deformaciones de los otros ejes? Pues, en este caso nada más estaríamos utilizando
la que ocurre en esa dirección, con su respectiva cara perpendicular. Es decir, aquí el módulo de Young que está en la dirección Y, actuando en la cara perpendicular a X. Eso es lo que quiere decir esta parte. Y ahorita lo vamos a ver. Otra cosa importante que debemos de considerar, por definición vimos que este término, el segundo término del primer renglón, con el segundo término de la primera columna, es decir, el módulo de Poisson YX sobre el módulo de Poisson EY, debe ser igual al módulo de Poisson XY sobre el módulo de Poisson EX. Eso lo vimos por definición, ¿se acuerdan? Que era una matriz simétrica. Entonces, estos dos deben ser iguales, de tal manera que eso nos puede ayudar a definir una ecuación Bueno, estos son los materiales ortotrópicos, son por ejemplo la madera, los paneles que están compuestos de canales, por ejemplo. Hay una resistencia en la dirección de los canales y hay una resistencia a 90 grados, o es decir, perpendicular a los canales. ¿Sí? Y también debe haber una resistencia con respecto al espesor de los canales. Entonces ahí estaríamos teniendo tres diferentes módulos de Young. Lo mismo sucede para la madera. En el caso de la madera tenemos un módulo de Young que es perpendicular al tronco, es decir, es en el eje del árbol, y tenemos dos módulos de Young que van a ser iguales, que son los que están en el radio del tronco. Esos son materiales ortotrópicos. Bueno, entonces, generalmente los tres módulos de Young son distintos, lo mismo que los módulos de corte. De tal manera que también el módulo de Poisson es distinto de uno con respecto al otro. Pero como vimos, por definición de la matriz simétrica, podríamos calcular que la relación de constantes elásticas en el renglón debe ser igual a la relación de constantes elásticas en la columna, que es lo que estamos teniendo aquí, ¿sí? En este caso sería pues para cualquiera que ustedes quieran definir, va a ser esta ecuación que sale precisamente de lo que veíamos hace un momento, de que el primer término del renglón debe ser igual al primer término de la columna. Y lo mismo pasa con el segundo término del renglón, debe ser igual, del primer renglón debe ser igual al segundo término de la primera columna. Y eso es lo que nos define precisamente esta ecuación. Y ahorita vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Entonces, solo se requieren tres valores del módulo de Poisson. Y esto reduce la cantidad de constantes elásticas a 9. Entonces, cuando tenemos un material ortotrópico, necesitamos 9 constantes elásticas distintas. Cuando tenemos un material anisotrópico, ¿se acuerdan cuántos necesitábamos? 21. Exactamente, 21. Y para un material isotrópico, ¿eran 11, creo? no. 3. Módulo de Young, módulo de corte y módulo de Poisson. Y nada más esos tres porque son los mismos en todas las direcciones. Ajá. Entonces, para un material isotrópico son 3, para un material ortotrópico son 9 y para un material anisotrópico son 21. Muy bien. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de este tipo de materiales, que es el caso de un material reforzado con fibra. Es decir, las fibras, por ejemplo, las fibras de carbono, se ponen en el interior de una resina. Esa resina lo que hace pues es darle forma básicamente a la pieza, pero quien da la resistencia son las fibras. De tal manera que esas fibras que están ahí en el interior, que es nuestro primer dibujo, si lo alcanzan a ver, es nuestro primer dibujo, esas fibras azules van a dar una resistencia distinta en la dirección orientada con las fibras a otra orientada de manera perpendicular a las fibras. Con esto yo podría generar materiales que tienen distintos arreglos y distintas
resistencias. Al hacer arreglos con fibras orientadas en distintas direcciones, como es el caso de la figura de la derecha, donde se ven varios paneles, por ejemplo, ahí estamos hablando de un material tipo sándwich, donde tengo en la parte superior es una lámina de aluminio. Luego, en la parte inferior tengo una película que va a servir de adhesivo entre el aluminio y la pieza de en medio, que es la azul. La pieza de en medio es una pieza laminada que tiene fibra de grafito en una matriz de estearato ciánico, algo así, estearato ciánico, que es una resina, y ahí ven las fibras, ustedes ven esos puntitos negros, espero los alcanzan a ver, son la fibra, son la fibra que está orientada y ahí ven hacia dónde está orientada. Entonces, cuando ustedes juntan, pegan el aluminio con la tira adhesiva o con la cinta adhesiva a la pieza laminada, pues entonces va a tener un sándwich y eso va a generar que tengan propiedades distintas con distintas orientaciones. Bueno, muy bien. Aquí tengo otros materiales que también son laminados y reforzados con fibras. En el primer caso está laminado con partículas que están distribuidas de manera aleatoria dentro de la matriz. En el segundo caso tengo un material que también tiene partículas, pero en este caso son fibras orientadas también, se supone, de manera aleatoria dentro de la matriz. Y en el tercer caso, en el inciso C, tengo un material que tiene fibras, pero en este caso las fibras están orientadas en una dirección. En el caso de las figuras de abajo, en el caso A, en el inciso A, tengo fibras pues más gruesas, orientadas en este caso en el eje X, de tal manera que eso va a soportar la fuerza en el eje X. Y en el caso B tengo paneles orientados en esa dirección, de tal manera que estos paneles se utilizan para soportar la fuerza también en el eje X. Entonces hay una cantidad de matriz y una cantidad de refuerzo o de fibra, de tal manera que tengo un área de la matriz y un área del refuerzo. Y se acuerdan que nosotros ya hicimos cálculos de ese tipo. ¿Sí se acuerdan? ¿De cuáles dijo? Es que no lo escucho muy bien. Es que tenemos paneles donde tenemos un área de la matriz. Estoy en es la última, la figura de hasta abajo, si ustedes ven. ¿Sí? Exacto, exacto. Sí, cuando teníamos varillas dentro del material, entonces un área era de refuerzo y una área era de material. El refuerzo en el caso pasado era el acero, que eran las varillas, y el concreto era la matriz o era el material para contener el refuerzo. ¿Sí se acuerdan, Brisa? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ok. Otro material también es el de las fibras. Aquí vemos una fibra que tiene orientadas los hilos en una dirección y en otra dirección. Los hilos en una dirección podrían ser de un material y los hilos en otra dirección podrían ser de otro material. De tal manera que donde se requiriera más esfuerzo, está más reforzado. Por ejemplo, ustedes conocen, ¿alguien ha oído de hablar de las eslingas? No. ¿No? Bueno, las eslingas son las tiras esas que se utilizan para amarrar material, que son como de fibra, son de un polímero. Entonces, ajá, sí, ¿ya se acuerdan de esas? Que son como unas cintas amarillas. Sí, profe. Sí, esas son las eslingas. ¿Dónde nos conviene que tenga mayor resistencia el material? ¿A lo largo de la eslinga o en el ancho de la eslinga? A lo largo. A lo largo, muy bien.
Entonces nos conviene que esté a lo largo. Entonces, en ese sentido, vamos a orientar las fibras de mayor resistencia. Y las fibras que van a estar a lo ancho, pues es únicamente pues, para mantener a las otras fibras unidas. ¿Sí? Tal vez eso sea un costo económico o me ahorre dinero porque no tendría que poner de la misma fibra resistente en la otra dirección donde en realidad no es tan importante la fuerza. ¿Ok? Otro tipo de fibras pues es la del Kevlar. ¿Se acuerdan del Kevlar? ¿Alguien hizo el trabajo del Kevlar? Yo. ¿Se acuerda qué es el Kevlar? Es un polímero que también se utiliza por su alta resistencia. En los chalecos antibalas, en zonas donde se requiere una resistencia muy elevada, pero se requiere flexibilidad, ahí se utilizan las fibras de Kevlar. De tal manera que eso nos ayudaría a incrementar la resistencia del material. De tal forma que cuando hablamos de de telas o de hojas muy delgadas, pues en el esfuerzo en Z viene siendo prácticamente cero, es muy pequeño. De tal manera que el esfuerzo en Z sería cero, el esfuerzo cortante que involucra al subíndice Z también sería cero. Y eso nos reduciría la matriz para hacer el cálculo de la ley de Hooke. Y nos quedaría de la siguiente forma. Más pequeña. Nada más necesitaríamos conocer el módulo de Young en X, el módulo de Young en Y, el módulo de Poisson, ya sea el YX o sea el XY, porque ya acuérdense que estos son iguales, estos dos. El primer término del primer renglón y el primer término de la primera columna, esos son iguales. Entonces, si los conocemos, pues eso facilita todo. Y para la deformación cortante, nada más está en función del módulo de corte. Entonces, las letras mayúsculas indican que en los esfuerzos, las deformaciones y constantes elásticas se expresan únicamente para las direcciones paralelas a los ejes de simetría del material, que no necesariamente deben estar alineados con los ejes cartesianos. Pero bueno, nosotros podemos hacerlo de tal forma que coincidan para facilitar los cálculos. Los esfuerzos y las deformaciones se pueden encontrar usando las ecuaciones de transformación, que ya son las que usamos anteriormente. Bueno, las que vamos a desarrollar en la próxima parte del capítulo. Bueno, muy bien. Aquí tenemos unas propiedades que corresponden a un material que en este caso es un material fabricado de fibras, donde tiene 60% de fibras en una dirección y lo demás es una resina. ¿Sí? Aquí tenemos el tipo de refuerzo, que en este caso es fibra de vidrio, el primero. Ahí donde tengo Iglas, es una fibra de vidrio. El segundo es Kevlar. El tercero son fibras de carbono o fibras de grafito. Y el cuarto también son fibras de grafito, pero con una mayor resistencia. Y ahí nos están dando cuál serían, donde dice, en el caso del refuerzo, es decir, el módulo de Young de cada uno de ellos. En este caso, el módulo de Young de la fibra de vidrio es de 72.3 gigapascales. Y el módulo de Poisson de esa fibra es de 0.22. Pero cuando ya lo pongo en el compuesto, es decir, cuando pongo las fibras junto con el polímero, pues ya voy a tener diferente módulo de Young. Incluso si ustedes ven, ahí el módulo de Young ya en la dirección X para el compuesto es de 45 gigapascales. El módulo de Young en la dirección Y es de 12 gigapascales y el módulo de Poisson XY es de 0.25. Y ahí también me están dando el módulo de corte. ¿Sí, Janet? No, nada más le quería comentar que ahorita tenemos examen, profe, ya ahorita a las 9. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Nada más pregunta rápida, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Les encargo la lectura de su libro. Yo creo que los
pendientes que tenemos los vamos a trazar una semana, entonces voy a reprogramar. Les pongo ahí en el grupo cuando ya esté la reprogramación para que la chequen, por favor. ¿Sí? Sale, profe. Sí, gracias, profe. Bueno, nada más déjenme pasarles la lista y ya está. Entonces el artículo quedaría más o menos como para de hoy en 8. Más o menos, como para el día en 8. Ok, ¿Sí? profe, gracias. Muy bien, cuídense, suerte, que les vaya muy bien en su examen. Nos vemos el día de Gracias, mañana. profe. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.